Bienvenidos al podcast Como Pediatra y Papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan tanto a padres como tíos, como abuelos, como, todos los que quieren y cuidan a los pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a esta nueva semana, hoy es lunes, hoy es día de preguntas y respuestas. Y en el día de hoy vamos a presentar algo muy interesante a partir de una pregunta que me llegó la semana pasada al mail. Acuérdense que pueden mandar sus preguntas, sus consultas a hola@drlopez.site. Y bueno, fue Mayra que me hizo una pregunta con respecto a las infusiones que puede tomar o no la mamá cuando está dando la lactancia, ¿verdad? Bueno, es un tema muy interesante, ya que es un tema recurrente, las intoxicaciones, lamentablemente, en los bebés o en niños pequeños también, por este tipo de infusiones, que son de origen ancestrales, ¿verdad? Porque viene desde lo más profundo de nuestras raíces, de nuestras costumbres, porque está en la naturaleza, porque siempre el hombre ha sido curioso y ha estado indagando por qué la naturaleza nos da tal o cual plantita o raíces o cortezas de árboles, etcétera, y se ha ido probando, y hoy en día ya tenemos un conocimiento bastante amplio sobre esto. Por supuesto que todos los días se va descubriendo algo nuevo, pero el conocimiento ya es bastante amplio y podemos extraer las mejores partes de la medicina natural, de la medicina de las plantas, de la botánica, y se ha ido sintetizando, entonces ya la tenemos en la dosis adecuada, en la dosis justa, para poder ingerirla en las distintas farmacias, distintos productos farmacéuticos. El problema, lo difícil de valorar siempre en este tipo de infusiones es la dosis, por un lado. ¿Por qué? Porque no son todas iguales, ya que la planta no concentra los mismos componentes dependiendo de la zona geográfica, de las características del suelo, de la humedad ambiente, de la variedad, ya sea en su familia, ¿verdad? Porque no todas las familias de plantas son iguales. Entonces, eso hace de que la composición no sea exactamente la misma. Y además, los componentes o los principios activos no están solos, sino que son combinaciones de varios generalmente. Entonces, de ahí donde viene lo complejo de analizar una planta cuando tiene un efecto, decir, bueno, ¿cuál será el principio activo que provocará esto? Y a veces he visto que sacando algún principio activo, el beneficio es mayor, pero a veces aislando uno solo, a veces la toxicidad también es más alta porque a veces parece que se neutralizarán entre sí los principios activos, o inclusive que la combinación produce algo que se llama un efecto simbiótico, es decir, que potencia, se da una sinergia. Bueno, entonces no es fácil de analizar, pero sí vamos a ver cuáles son las infusiones, los té, famosos tés, que parecen tan inocentes, pero que hay algunos que son muy peligrosos. Entonces vamos a enfocarnos en esto, en las infusiones peligrosas que no deberíamos dar a una mamá con lactancia, que está en la lactancia, y a bebés chiquitos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, o sea, cuando Mayra me preguntó específicamente por el té de boldo. El boldo, no hay ningún trabajo científico que hable específicamente del boldo en la lactancia materna, sobre si se le elimina o no en la leche materna. Pero sí el boldo tiene dentro de sus aceites, tiene a un principio que es bastante tóxico, el ascaridol. Y el ascaridol nos dimos cuenta de que era bastante tóxico cuando empezamos a notar de que había casos reportados de intoxicaciones por paico. El famoso paico, bueno, algunos le escriben con I latino, otros con Y. En la zona de México le dicen epazote. Tiene distintos nombres. Es una planta que es muy común, está muy distribuida entre México, la parte sur de Estados Unidos también, parte sur de Estados Unidos, México y toda Latinoamérica hasta Argentina. Incluso en Argentina es muy común en la zona patagónica, pero está muy instaurado su uso en toda la zona andina, es bien de uso andino. Y siempre se lo ha relacionado con un antiparasitario o una medicación que mejora los malestares gastrointestinales, aparentemente por este ascaridol. Por eso el té de boldo viene siendo un similar al paico,
¿verdad? ¿Qué pasa? Tiene concentraciones mucho menores el boldo, porque el paico puede llegar a concentrar, dependiendo la especie, dependiendo la zona, hasta un 60% de su aceite natural puede llegar a ser de ascaridol. En cambio, el boldo tiene porcentajes mucho menores, no llegaría al 5%. Por lo tanto, el riesgo de intoxicación con boldo es mucho menor que con el paico. Pero al tener este componente tan tóxico, por supuesto que no se puede recomendar el té de boldo ni a mujeres que están en embarazo, ni en la lactancia, ni tampoco a bebés pequeños. O sea, cuando se habla de pequeños, se habla de niños menores de 6 años. Así no solamente bebés, sino que también niños pequeños. Otro famoso también es el anís estrellado. Es también un componente que puede producir muchas intoxicaciones. También le dice anís estrella, anís japonés, tiene varios nombres. Y si bien se lo puede utilizar en la cocina, igual que el paico, ¿no? Muchos de estos que estamos hablando se pueden utilizar en la cocina. Para uso culinario no habría inconveniente, pero sí en las infusiones, como logra mayor concentración, ahí es donde vendría el problema. Bien, Silva. El anís estrellado también, como decíamos, es otro probable causante de intoxicaciones. Es muy importante lo que provoca. En el caso del boldo y del paico hablábamos del ascaridol. Aquí, en el caso del anís estrellado, el componente tóxico, digamos que tiene mayor toxicidad, es el estragol, ¿sí? Pero también el anetol, principalmente el anetol. En el caso del anís estrellado, el principal componente que podría producir toxicidad es el anetol, transanetol, que logra un 85% de sus aceites esenciales y que está relacionado principalmente a síntomas neurológicos, neurotóxicos. Por lo tanto, si bien se ha utilizado mucho para calmar los famosos cólicos de los bebés, ¿sí? Inclusive a la mamá que estaba dando el pecho y su bebé tenía cólicos, le daban a la mamá anís estrellado, este té, ¿sí? En los bebés se ha visto que pueden producir neurotoxicidad con cuadros de pseudoconvulsiones. Sí, la mamá está en el trabajo ahora, ¿sí? Bueno, entonces, anís estrellado tampoco está recomendado ni en embarazo, ni lactancia, ni tampoco en niños menores de 6 años. Bueno, ¿qué otro? El hinojo. El hinojo quizás no es tan común aquí en la Argentina, es más común en el uso culinario, el uso en la cocina. Para uso gastronómico, como dijimos, no hay ningún inconveniente, pero el hinojo en infusión, también por este componente del anetol, es altamente neurotóxico y también convulsivante. Por lo tanto, tampoco se recomienda en lactancia ni en bebés pequeños, en niños pequeños. También sería mutagénico. Entonces, en mujeres embarazadas, sobre todo en la primera parte, podría producir malformaciones y abortos espontáneos. Estragón, un clásico de la cocina, ¿sí? Igual que el orégano, pero en infusión pueden ser muy tóxicos, ¿sí? Entonces también otro más que no deberíamos dar por este efecto, ¿sí? En el blog vamos a dar una descripción, estamos usando como referencia la página de lactancia.org y ahí hay una descripción más amplia de todo esto, ¿bien? Pero todo esto que estamos hablando son catalogados por la página como riesgo alto, ¿sí? Riesgo alto, es decir que no está aconsejado darlos en la época de lactancia y sobre todo que estos son todos instrumentos de la medicina natural, pero que no tienen una base científica bien demostrada de su eficacia. Entonces, en el riesgo-beneficio no estaría demostrado el beneficio aquí, ¿sí? Es mayor el riesgo. Otro clásico es el poleo menta. Es una variedad de la menta, ¿verdad? Que la menta en sí no tiene inconvenientes ni para uso culinario ni tampoco en infusión, pero el poleo menta sí. Sí, tiene mucha toxicidad, sobre todo hepática, ¿eh? Entonces hay que usar con mucho cuidado y evitarlo en los niños. La cola de caballo, otro clásico también acá de la zona serrana, ¿sí? Su efecto de toxicidad no está bien estudiado, ¿sí? Hay algunos que lo utilizan en forma tópica para las lastimaduras de piel, sobre todo las grietas, ¿sí? Pero hay que saber que puede producir muchos cuadros de gastritis, vómitos, mareos, por lo tanto eso no se recomienda colocarlo, ¿sí?
El eucaliptus es un clásico también, el eucaliptus, para hacer los bahos. Bueno, los bahos en sí no están estudiados como que pueden producir toxicidad, pero sí el té de eucaliptus por la concentración que logra del producto, del aceite esencial de eucaliptus, que es el eucaliptol. Entonces esto no se recomienda beberlo, ¿sí? Porque en algunos lugares se bebe. La albahaca, otro clásico de la comida, que en infusión no está recomendado. Para comerlo sí, como dijimos con el estragón, con el orégano. Claro, para comer sí, pero no para eso. Y bueno, y vamos a cerrar con los clásicos, los más comunes que utilizamos nosotros. El café. ¿Qué pasa con el café? El café, ¿sí?, tiene un riesgo bajo. ¿Qué quiere decir riesgo bajo? Bueno, depende de la cantidad, depende de la dosis. Más o menos se calcula que la cafeína que tiene una taza de café es de 60 a 80 miligramos. La dosis que se recomienda como máxima por día es de 300 miligramos al día. Ya a partir de esa dosis, en los bebés pueden producir irritabilidad, temblores, mucho insomnio, mucho malestar, ¿verdad? Entonces a veces no saben por qué es, y es a lo mejor porque la mamá está consumiendo mucho. Pero tenemos que ver que es mucha la cantidad, ¿no? Son 5 tazas de café por día aproximadamente. Y si hablamos de té, el té tiene la teína, que es una variante de la cafeína, son todas metilxantinas. El té tiene de 20 a 30, es decir, que si fuese té tendría que ser como 10 tazas de té, ¿sí? Inclusive el chocolate puede llegar a tener hasta 10 miligramos, así que sería muchísima cantidad de bebida de chocolate. La otra es la bebida cola, la famosa marca esta, ¿sí? Las bebidas sabor cola también tienen cafeína, pueden llegar a tener hasta 150 miligramos por litro. Es decir, que deberían tomarse 2 litros por día, pero es mucha cantidad. Por eso, en realidad el riesgo es poco probable, porque es poco probable que tomen tanta cantidad, pero si hay alguien que sea muy adicto a este tipo de bebidas, debería disminuir su consumo al menos. Y lo otro, el mate. Es un clásico de nosotros, ¿sí? El mate, la yerba mate, el mate cocido, yerbeado, como le quieran decir, también es un clásico. Bueno, la yerba mate no tiene demostrado riesgo para la lactancia. Es decir, podría tomar tranquilamente, ¿sí? Pero siempre recomienda la dosis máxima de 300 miligramos de metilxantina, de cafeína, que en el caso del mate sería la mateína, ¿sí? Y que esto más o menos, si lo quisiéramos extrapolar, sería hasta 1 litro de mate por día, ¿sí? Más de 1 litro por día podría llegar a generar algún malestar, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Bueno, se ha visto que puede producir, sobre todo en el embarazo, cuando hay mamás que consumen mucho mate durante el embarazo, puede producir, un síndrome de abstinencia neonatal, es decir, que el bebé nace con cierta irritabilidad, con molestias, con insomnio, que es difícil de calmar, y habitualmente eso puede ser porque la mamá consumía mucho mate. Mucho mate, dijimos, más de 1 litro de mate por día, ¿sí? Y la otra es, según algunos estudios uruguayos, también se ha visto de que las mamás que consumen mucho mate está relacionado con que el bebé puede nacer con bajo peso o baja talla, lo que se llama un retardo de crecimiento intrauterino. Se sabe exactamente el mecanismo por el cual el mate podría producir esta restricción en el crecimiento intrauterino, pero una posibilidad es el poder anorexígeno que tiene, es decir, que nos disminuye el apetito. Entonces, al disminuir el apetito, la mamá puede ser que coma menos y por eso el bebé quizá crezca menos. No está totalmente dilucidado, todavía queda mucho para estudiar y de corroborar, porque eso ha sido visualizado solamente en un estudio. Necesitamos más estudios, estudiarlo más. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Si me olvidé de alguno, hay alguno que le interese, por favor, avísenme, manden un mail y lo charlamos, y lo exponemos aquí, lo analizamos. En el blog ahí vamos a poner más información sobre esto que estuvimos hablando. Y bueno, que tengan una excelente jornada. Acuérdense de suscribirse al canal, así siguen todos los episodios, lo escuchan primero. Estamos en contacto. Muchas gracias por todo.